La derrota es el modo en que nos encontramos con el alma. Hola, te doy la bienvenida a este módulo 0, la derrota. Y vamos a ver efectivamente quién sos cuando aprendes. Y la verdad es que me parece que este va a ser uno de los módulos más trascendentales, por eso lo elegí para aquellos valientes que confíen en la propuesta, ¿no? Y si estás acá es porque probablemente con muy poca información decidiste que te resonaba, que te copaba, que te llamaba la atención y te animaste. Así que enhorabuena, acá estamos. Y la verdad es que la derrota, ¿no? Significa para nosotros la crisis, que no es más que la génesis del cambio, ¿no? Cuando vemos a los bebés desarrollarse, cada crisis, en el mejor de los sentidos, es la que origina el desarrollo, el crecimiento. Entonces quería volver a conectar con eso, en que tocar fondo, en el sentirse que ya no hay más que hacer, que no queda otra, nos encuentra a su vez con nuestra versión más humana. Y solo ahí, cuando nos reconocemos humanos, errantes, surge ese haz de luz, ¿no? Esa posibilidad de realmente hacer algo, cambiar las cosas. Y esta es mi propuesta. No quiero que sea un curso más, y es lo que vengo planteando. ¿Por qué en el aula? ¿Por qué en las mentorías? ¿Por qué en los cursos que tomamos, en los ebooks que leemos, no termina de producirse un cambio tangible? No terminan de pasar cosas que hagan que realmente empecemos a ser distinto. Este principio entonces se va a tratar de recuperar esa tierra fértil, ¿no? En reconocernos, en ver realmente dónde estamos y empezar a rastrear un poquito nuestra historia. Y esta clase va a ser quizás la menos teórica. Abro paréntesis, sin embargo, voy a traerte algunos conceptos, ¿sí? Y sobre todo cuando hablamos de sentirnos derrotados, ¿no? Esta derrota implica una rendición, un rendirnos. Y rendirnos en el mejor sentido de la palabra, ¿sí? Rendirnos implica aceptar completamente lo que es tal como está siendo. Y vas a ver que pensar de esta manera, la rendición, implica dos cosas, ¿no? Para nada el quedarnos sin hacer nada y decir ya fue, sino que en el rendir aceptamos. Tomamos acción desde el lugar de aceptar cuál es la situación actual. Y la rendición tiene algo muy lindo que es, digamos, implica dos cosas. Por un lado, entregarte, aceptarlo, estar rendida, ¿no? Rendido a lo que viene, a lo que es. Pero por otro lado también implica esta fe en que el futuro es brillante, en que algo me va a sostener, en que las cosas se van a dar. Entonces, te invito a que pienses esta derrota, esta rendición de esta manera, sobre todo a la hora de encarar los ejercicios vivenciales que pueden ser muy movilizantes. Ahora, mientras haces esta clase, mientras escuchás, anotás, te conectás con el mensaje, acordate de tener a mano el workbook. Ahí paso en limpio, escribo un poco de qué va esto, ¿sí? Qué quiero que te quedes, y te voy guiando para realizar los ejercicios, pero no quería dejar de grabar una clase, sobre todo para contarte un poco el por qué esta propuesta que tiene que ver con la biografía. La realidad es que la biografía, esto de hacer una autobiografía, es muy utilizado en diversas áreas, psicología, bueno, desde la pedagogía, desde terapias alternativas también, y sobre todo lo que, digamos, nos une desde todas estas distintas aristas es esta capacidad que tiene la biografía como herramienta de ordenamiento. ¿Qué quiere decir que la biografía nos ordena? Pues bien, nos va a permitir ver de manera tangible qué pasó, cómo terminamos donde estamos, para bien o para mal.
Entonces, en este caso, mi propuesta es que armemos una biografía escolar, ¿sí? Y acá les pongo, la biografía no es simplemente lo que nos pasó, sino la distancia que hay entre lo que vivimos y entre lo que nos contaron que vivimos, y también en esa percepción que nos quedó de el tiempo y los hechos, ¿sí? La biografía escolar entonces va a ser un desafío que implica ir recolectando, ¿sí? Que vayas recolectando cada momento en el que estuviste en este rol de aprendiz / estudiante. Y acá esto va a ser súper personal, ¿sí? Y qué hitos vas a tomar va a depender de tu historia. Por ejemplo, si sos mamá, quizás puedas incluso retrotraerte a lo que fue tu experiencia en la panza de tu mamá, ¿no? O tus primeros meses de bebé, porque bueno, la verdad es que cuando tenemos hijos se nos desbloquean normalmente, si estamos dispuestos, muchos recuerdos que de otra manera no los tenemos tan presentes. Quizás si terminaste hace poco la secundaria, puedas ahondar más en esa fase, ¿sí? Quizás recuerde cosas del jardín, quizás hayas ido a la facu y estés en esa, entonces tengas ahí cuestiones en loop que se repiten y puedas traer. La verdad es que ninguna línea de tiempo se va a ver igual a la otra y esa es la idea, ¿sí? Entonces es que veamos quiénes fuimos cuando aprendimos. Y acá tampoco hace falta que lo anotemos de manera textual, sino cómo se nos viene a la mente. Y acá necesito que tratemos de escribir de manera automática, de empezar a darle lugar a la intuición, a las entrañas, a qué me está diciendo mi cuerpo, que es algo que no estamos acostumbrados a hacer, y cuando pasamos tanto tiempo sin escucharnos de verdad, ¿no? Sin escucharnos, empezamos a dudar y no sabemos qué decimos nosotros, qué viene de afuera, qué nos aprendimos y empezamos a repetir. Entonces también necesito que empecemos a descubrir cuál es nuestra voz y qué nos está diciendo, sin juicios, todavía sin juicios. Puede aparecer el recuerdo como una frase, como una persona, como un dibujo incluso, hay personas que lo ven de manera visual, como sea que aparezca, se escribe, se plasma en la biografía. Una vez que tengas esa biografía, puedes continuar con los demás ejercicios. Están todos interconectados, ¿sí? La idea es que podamos ver, identificar el patrón. Van a aparecer patrones, ¿no? Van a aparecer quizás frases, sentimientos, maneras de actuar ante un desafío, un aprendizaje, etcétera, iguales a lo largo de nuestra vida. Y básicamente lo que aparezca en esta biografía, lo que surjan en estos primeros ejercicios, nos van a decir en cada caso de qué manera debemos trabajar, y esto va a ser completamente distinto para cada uno, ¿sí? Entonces, acá vamos a marcar cuál es nuestro norte, ¿sí? Por eso es tan importante que emprendamos esta derrota con entereza y a conciencia. No me detengo más, quería compartirte esto, que sepas qué es lo que viene, con qué te vas a encontrar, y espero ansiosa poder leer, ver esos recorridos, esto que va a surgir, porque es el principio del cambio, el principio, la génesis de algo nuevo. Como siempre, si tenés alguna duda, inquietud, me podés escribir. La idea es que este mes y medio podamos ir armando el grupo, ¿sí? Entonces van a ir sumándose, haciendo las actividades, y probablemente antes de arrancar el mes 1 o a principio del mes 1 hagamos un encuentro, estaría bueno, un encuentro en vivo para efectivamente conocernos, compartir y también ir viendo efectivamente para dónde vamos, ¿sí? Cuál va a ser más o menos nuestro norte, nuestros primeros indicios, ¿sí? Para arrancar el trabajo duro, ¿sí? El trabajo más fuerte que se viene los meses que siguen. Así que, buen viaje, te espero en el próximo mes.